Hola, buenas noches, tardes o días. Mi nombre es Alejandro. Hace un par de días me ocurrió algo que hace mucho tiempo ya no había visto. Tendría alrededor de 7 u 8 años. Mis padres me llevaban a casa de mi abuela. En algunas ocasiones me tocaba quedarme a dormir con ella. Todo iba bien, hasta que mis padres salieron de vacaciones. Me dejaron con la abuela una semana. La primera noche todo transcurría con normalidad, hasta que al siguiente día, estando jugando yo en el patio de la casa, quizá serían aproximadamente las 8 de la noche, sentí que alguien me observaba y al voltear hacia atrás pude ver junto a un pozo la sombra de una persona. Me dio un poco de miedo, no se los voy a negar, pero no le di bastante importancia. Al ir a dormir, todo iba bien. No recuerdo qué horas serían, pero abrí mis ojos, tenía mucho calor, y en una esquina, ahí estaba, un hombre sombra, como le dicen muchos, gente sombra. Estaba una persona que no podía distinguir sus facciones. Tenía la silueta de un hombre alto, aproximadamente, no sé, quizá 2 metros de altura. Era totalmente oscuro, más oscuro que la misma noche. Yo tenía mucho miedo, no podía gritar, no podía hacer nada. Solo me tapé con la sábana hasta quedarme dormido. Al día siguiente, en la mañana, le conté a mi abuela lo que había ocurrido. Juntos rezamos, hicimos una oración y recuerdo muy bien que regó agua bendita por toda la habitación. Quizá ustedes piensen que con tirar agua bendita y rezar era suficiente para que esa sombra ya no apareciera más. Pero no fue así. La noche siguiente, ya en la madrugada, me levanté con muchas ganas de orinar. Tenía mucho miedo por lo que había visto anteriormente. Salí de mi habitación y encendí la luz del patio. Para ir al baño tenías que cruzar aproximadamente unos 10 metros. Entre esos metros había un pozo y muchas hierbas. Recuerdo que llegué al baño, hice mis necesidades. De pronto, al dar la vuelta, la luz estaba apagada. No comprendía qué había pasado. Tenía mucho miedo. ¿Cómo era posible que se haya apagado la luz? Quizá el foco se fundió, no lo sabía. Con mucho miedo, di un par de pasos. Nuevamente, ahí estaba. Aquella sombra parada junto al pozo. Me quedé estático. No sabía qué hacer. Regresé al baño. Con la luz encendida me quedé toda la noche, lo que restaba de la madrugada. Tenía mucho miedo. No podía dormir. Le conté nuevamente a mi abuela lo sucedido. Yo tenía mucho miedo, ya no quería estar ahí con mi abuela. No quería pasar ni un segundo más en su casa. Nuevamente regamos agua bendita mientras rezábamos. Orábamos con mucha fe. Entonces ya no quería dormir en mi habitación. Para eso ya dormía con mi abuela, pues tenía mucho miedo. Al parecer, todo se había apaciguado con haber rezado y con el agua bendita. La última noche que estuve en casa de mi abuela, recuerdo que fui a mi habitación donde tenía mi ropa. Iba a ponerme mi pijama. A un lado había una ventana muy grande, la cual daba a una esquina de la calle. No sé qué me dio por voltear, pero ahí estaba, bajo la luz de una farola, estaba esa sombra. No me quedó de otra más que correr con mi abuela, temblando de miedo. No sabía qué hacer, de verdad tenía mucho miedo, ya no dormía bien. Esa
fue la última vez que vi a esa sombra. Posteriormente, siempre que iba a casa de la abuela a jugar con otros primos, ya sea de día, de tarde o de noche, yo sentía una pesadez en mis hombros. De verdad, sentía algo de pánico y miedo. Recordaba cuando veía esa sombra, recordaba que me daba mucho miedo. Sentía que en cualquier momento la podía ver. Mas sin embargo, el tiempo fue transcurriendo. Mi abuela falleció y la casa quedó, por decirse de alguna manera, abandonada. Actualmente, siempre que voy a casa de mi abuela, siento igualmente una pesadez, como cuando alguien te observa. Pero fue hace 2 noches que volvió a pasar. Me encontraba en casa de la abuela haciendo algunas cosas en la cocina, cuando escuché un pequeño ruido proveniente de la habitación de la abuela. Su puerta tiene un cristal que es opaco, de esos como chinitos ya viejos, entonces no se puede observar muy bien. Pero lo extraño fue que cuando volteé hacia ahí estaba la silueta de una persona. Era un hombre, era la sombra de un hombre, estoy muy seguro de eso. Como se los mencioné, el cristal es opaco, pero claramente se podía ver ahí, esa sombra, nuevamente. Quizá de tantas historias que he narrado, que he escuchado, no me dio mucho miedo al yo estar frente a esa cosa. Pero no se los voy a negar, sentí muchos escalofríos. Lo único que hice fue encender todas las luces y ya no estaba la sombra. Cuando volteé nuevamente, ya no estaba ahí la sombra. Sin embargo, se sigue sintiendo que alguien te observa por las noches. Cuando te da la espalda para salir de aquel lugar, para salir de casa de mi abuela, sientes que alguien te observa. Es una pesadez que creo que muchos saben a lo que me refiero. Pues esta ha sido mi experiencia con Gente Sombra. Espero les haya gustado. Gente Sombra, basado en hechos reales, enviado por un suscriptor anónimo. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Mi casa no está construida en algún antiguo cementerio o panteón, o ninguno de esos lugares. Se construyó como una casa nueva, ya que mi familia y yo somos los primeros en vivir en ella. La primera vez que noté cosas extrañas fue cuando iba solo al ático. Tenía unos 13 años, iba a buscar unas cosas y de pronto vi una enorme sombra como de una persona. Esta casi volaba, pasó muy deprisa. Comencé de pronto a escuchar muchos ruidos extraños y me dio bastante miedo. Hice lo mejor que pude para no ir solo al ático después de eso. Pero cuando realmente me di cuenta de que algo andaba mal, fue una noche que estaba tratando de dormir, alrededor de las 3 de la mañana. Puse mi teléfono en la mesita de noche y lo puse en el borde, pero se me cayó. Me estiré sobre mi cama, solo el torso y los brazos colgando para tratar de agarrarlo, mientras estaba moviendo mi mano en busca del celular. De pronto escuché claramente la palabra noche. Fue muy fuerte y claro que mi oreja se aturdió un poco. No fue un tono muy áspero, fue una voz femenina. Mi familia estaba dormida y todo estaba tranquilo. Al recoger mi teléfono, miré por instinto al techo y ahí estaba la silueta de un hombre. Era más oscuro que la noche. Solo me tapé con la sábana hasta quedarme dormido. Otra experiencia con Gente Sombra fue en una noche de tormenta. Mi perro duerme en el piso de abajo, pero tiene mucho miedo de los truenos y las tormentas. Por lo general, lo dejo dormir en mi cama por la noche cuando esto sucede.
porque siempre necesita atención y apoyo durante esas tormentas. Cuando lo escuché gemir, subí a la parte superior de las escaleras y me quedé inmóvil. Ahí estaba lo que parecía ser una persona muy alta, con una silueta de una sombra. Esta se encontraba caminando lentamente por debajo de las escaleras. Se movía fluidamente hasta que se detuvo medio paso sobre mí. Solo giró su cabeza viéndome fijamente. No tenía rasgos faciales, solo una gran sombra mirándome. Al instante entré en mi habitación, muerto del miedo, hasta que mi perro me arañó la puerta para que lo dejara entrar. Lo dejé entrar y me calmé. La última vez que vi a esta gente sombra fue cuando mi hermana me envió un mensaje de texto a las 2 de la mañana. Me dijo que algo estaba mirándola desde el pie de su cama. Ella no podía entenderlo, pero quería que yo fuera y le asegurara que no había nadie ahí, ya que no quería mirar. Ella tenía 18 años y se asustaba fácilmente, así que supuse que algo estaba pasando. Entré en su habitación y ahí la vi. La silueta negra volteó a verme para luego simplemente desaparecer. He tenido otras experiencias con estas sombras, pero estas parecen ser las más dominantes. No parecen hostiles o amenazantes, pero me pregunto si esto es algo conocido o si estoy perdiendo la razón. Estoy en la universidad y vivo en un apartamento, así que solo me quedo en casa en verano y no los he visto desde que me fui a la universidad. Entonces, mi pregunta es, ¿alguien más ha visto gente sombra aparte de mí? La sombra del hombre del costal, por el escritor Leonardo de la Paz, para Inframundo Relatos. ¿Cuántos de nosotros fuimos amenazados por nuestros abuelos o padres cuando nos portábamos mal de niños? Nos decían que vendría el viejo del costal y nos llevaría a su guarida. Aterrorizados, quedábamos pasmados porque no sabíamos si continuar con la travesura o creer que ese señor vendría por nosotros. Hoy les tengo un vivo relato de uno de los tantos viejos del costal que decidió hablar para Inframundo antes de su lecho de muerte. Su nombre era Leonel del Roble, quien vivió en el municipio de Allende, Nuevo León, cuya profesión era la de curandero. Aquí la historia de este curandero maldito. Cuenta el señor que entre quejumbres y dolor, que todo el mundo se burlaba porque decían que era un falso brujo, un chamán de mentiras. Pero un día, cuando la tuberculosis arrasó el pueblo donde vivía, tan solo bastó con un extraño ritual de luna llena para que al siguiente día todos gozaran de salud. Nadie lo supo. Él se guardó el secreto con el fin de ayudar a la muchedumbre. Lamentablemente, el efecto tuvo consecuencias. La enfermedad de los más de 200 moribundos penetró en Leonel, dejándolo sin poderes sobrenaturales, debilitándolo y quedando terriblemente condenado a morir. La gente nunca agradeció su acto heroico. Entonces, una vez, se juntaron todos los padres de familia cuando éste fue a la iglesia a rezar por su salud. Ahí afuera de la iglesia, todos lo esperaban para ofenderlo, decirle que era el culpable de traer la peste al pueblo y que un ángel del cielo los protegió curándolos. Leonel estaba tan débil que no se ofendió. No pudo aclarar ante todos que fue un héroe. Todos aprovecharon para aventarle piedras y tierra. Pasaron los días y Leonel despertó una madrugada cansado, sediento, adolorido y tosiendo. Una sombra grande, enorme, alta y delgada,
cabeza alargada, la cual de su espalda desprendía un cuerno enorme, le dijo con voz ronca: «Deberás tomar el brebaje que te preparé. Está en la mesita de tu cocina. Anda, bébelo y te devolverá tu poder». La sombra aparte tenía la peculiaridad de entrar en la mente de las personas y usar un don de convencimiento. Entonces Leonel, desconcertado, bebió con el fin de recuperar sus poderes, sin importarle que era una sombra de bajo astral quien se lo decía. Salió del pueblo y corrió bastante a pesar de su avanzada edad. Fue a los bosques donde yace un río y dicen que hasta peleó con 2 gatos monteses enormes y los venció. Era fuerte como un joven. Cuando llegó a su casa no sentía hambre, sentía sed, quería beber, pero no agua. No entendía por qué. De pronto le dio un hambre insaciable que perturbó su cerebro. Apareció la sombra de nuevo ante sus ojos y le dijo: «Queríamos un ser poderoso como tú de nuestro lado. Ahora la sangre que has bebido, porque fue sangre, no agua, la que te dio el poder. De hoy en adelante necesitas beber sangre de inocentes para que dejes de sentir esa terrible ansiedad, ese terrible dolor que ni el humano aguantaría». Leonel sufrió por haber sido engañado, pero la sombra siguió hablando. «La gente te odia, no te agradece lo bueno que fuiste. Ahora debes vengarte de todos. Hazlo sufrir. Busca a los hijos de esos pueblerinos y bebe su sangre para que puedas seguir viviendo». Leonel abrió los ojos y su mirada cambió. En los días consiguientes, cuentan las familias de Allende y Montemorelos que en un mes ya había 12 niños desaparecidos. De Leonel se sabe poco, solo que se fue a vivir a un cerro cercano y a veces bajaba con un costal, dice la gente. Entonces la policía quiso detenerlo, pero cada que alguien se acercaba moría de algo inexplicable. Creció más entonces la desdicha en los pueblos consiguientes. Cuando fueron a buscar a Leonel a su cabaña, no había nada. Él ya no tenía refugio en un mundo normal. Dicen que solo venía a nuestro mundo con un costal para llevarse a las almas de los inocentes. La sombra, relato basado en hechos reales. Buenos días. Quiero contar algo que me pasó cuando era niño. Vivía en casa de mis abuelos. Ellos tenían su cuarto y yo dormía en camas compartidas con mis hermanos. Solíamos dejar las puertas de los cuartos abiertas y el foco de las escaleras encendido. Una vez, cuando tenía 5 años aproximadamente, me levanté en la madrugada, mejor dicho, algo me despertó. Nosotros dormíamos con la cabeza hacia la puerta, así que, al levantarme, me asomé por encima de la cabecera. Vi una silueta negra como de unos 2 metros de altura, que a pesar de que tenía el foco a espaldas, no se podía ver nada más que una silueta muy negra. Me asusté y me tapé con las sábanas. Como a los 10 minutos, me volví a asomar, pero ya no estaba aquella sombra. Salí corriendo al cuarto de mis abuelos y nadie me creyó. Todo quedó así. Pasaron los años y todo transcurría con normalidad, hasta hace 4 meses que me encontraba en casa de unos vecinos platicando y comenzaron esas anécdotas de sucesos paranormales. Cuando un vecino de pronto contó que en su casa antes se aparecía una silueta como de 2 metros. Su papá le contó que en una ocasión vio cómo esa sombra salía y entraba de un espejo que tenían en su sala. Aquí es donde yo les comenté que subiendo las escaleras de mi casa estaba un espejo muy grande, justo donde vi aquella silueta cuando era un niño.
El vecino me respondió que la última vez que la vieron, su mamá ya estaba harta y le gritó que se fuera de la casa, que ahí no la querían, que no era bienvenida. De pronto, el espejo se rompió en muchos pedazos. Supuestamente, esa sombra se pasea por toda la cuadra, pues varios vecinos aseguran haberla visto en algunas ocasiones. También mi cuñada, que vive a unas casas de nosotros, cuenta que hace una semana, al salir del baño, sintió que alguien la empujó, y una de las tías vio como una sombra subió por las escaleras rápidamente. Decidí contar esta historia porque hace 2 días ha sido la ocasión más reciente en que se ha visto esta sombra. Dice mi mamá y mi sobrino que vieron como una silueta iba detrás de mí mientras yo salía al patio a darle de comer a mi perro. Le dije a mi mamá y al sobrino que no sé qué sea esa sombra, pero que no intenten llamarla ni decirle nada, no vaya a ser la de malas. Yo creo en esas cosas paranormales. Sin embargo, yo no les tengo miedo, porque soy de las personas que piensan que si les tienes miedo te tratarán como a ellos se les antoje y tu vida se verá sofocada. No sé qué es, no sé si sea buena o mala esa presencia, pero por lo que he escuchado, creo que es muy frecuente ver este tipo de siluetas. Espero puedan contar mi experiencia. Gracias. Sombras en la casa. Historia basada en hechos reales. Hace varios años mi tía falleció. Ella tenía años luchando contra el cáncer, pero en su último año de vida la enfermedad se puso mucho peor. Aún así, ella luchó hasta el último momento, pero lo extraño aquí fueron los sucesos antes de su fallecimiento. Estábamos en vacaciones, mi hermano y yo, y decidimos ir a pasar unos días con mis tíos. A unas cuadras vivían otras tías, así que pasábamos con mi tía para cuidarla. La acompañábamos durante las tardes y en las noches regresábamos. La razón es que ella nos decía que era mejor no quedarse ahí y pues no le dábamos importancia, solo nos despedíamos y nos íbamos. No sin antes esperar a que estuviera profundamente dormida. Su casa nos daba un poco de miedo, ya que tenía muchos espejos, pero lo raro es que todos estaban cubiertos con sábanas y toallas. Una vez le preguntamos a un primo nuestro, que es mucho mayor, el cual cuidaba a la tía las 24 horas, el por qué los espejos estaban tapados. Él nos contó que fue una petición de ella, ya que podía ver personas mediante los espejos, personas que no estaban ahí y que nadie más podía ver. Ella sentía como unas sombras la observaban. Siempre estaba en cama, no podía moverse. Teníamos que darle de comer y cobijarla. Mi primo se encargaba de ayudarla a hacer sus necesidades y bañarla. También nos contó mi primo que en las noches se despertaba con un ruido escandaloso, algo así con cadenas siendo arrastradas en la sala, pero solo esperaba que terminaran los ruidos y corría a ver si mi tía estaba bien. También dijo que mi tía hablaba con alguien en las noches. Ella misma le contó que una sombra oscura la visitaba durante las noches, pero él nunca intentó abrir la puerta en ninguna de esas ocasiones, ni tampoco la culpó. Él logró ver sombras entre la oscuridad, pero aún así nunca pensó en abandonar a mi tía. Mi primo cuidó a la tía hasta el último momento, y nosotros intentábamos ayudar lo más que podíamos. Una vez nos encontrábamos cenando, y lo normal era que metiéramos una mesa al cuarto donde estaba mi tía. Los tres cenábamos en compañía de ella, pero en esa ocasión ella preguntaba quién era la niña, la cual nadie podía ver, solo ella. Nos preguntaba quién era y qué hacía caminando en su cuarto de un lado a otro.
Como nosotros dejábamos la puerta abierta, mi tía podía ver desde su cama quién entraba y quién salía, y juraba ver una niña que salía y andaba jugando por ahí. Nosotros no podíamos ver absolutamente nada, y terminando la cena nos fuimos rápidamente con algo de miedo. Terminamos nuestra semana de visita y teníamos que volver a casa, así que nos despedimos de nuestros tíos, al igual que de nuestra tía y nuestro primo. Todo estaba muy normal. Mi tía parecía tener muchos ánimos y bastantes fuerzas, así que nos fuimos sin preocuparnos, prometiendo volver la próxima semana, pero no la volvimos a ver. Al día siguiente, llamaron a la casa para avisarnos que la tía acababa de fallecer. Fue algo muy fuerte para nosotros, aunque no sé cómo explicarlo. Creo que la frase más cercana sería emociones encontradas, ya que a pesar de que nos dolía su partida, creo que ella estaba feliz y la pudimos ver una última vez. Pasamos los últimos días riendo con ella y platicando. Fueron bonitas tardes, pero a veces me pregunto si ella sabía que algún ente maligno estaba esperándola. Tal vez nosotros ignoramos algo y simplemente le echamos la culpa al cáncer. No puedo negar que fueron excelentes tardes, pero las noches tal vez eran realmente oscuras en su casa. Me pregunto qué hubiéramos visto si nos hubiésemos quedado por lo menos una noche a dormir ahí. Espero que no les haya aburrido mi historia. Muchas gracias por haber escuchado. La bestia nocturna. Relato basado en hechos reales por Carlos Suárez. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio Aeropuerto de Santiago, capital. Vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la Cantanera. Era una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana, los perros estaban intranquilos. Se encontraban como presintiendo al demonio, pues con su comportamiento me lo decía todo. Ladraban y aullaban aterrados, al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo. Al notar eso, salí a dar mi recorrido, tomé mi linterna, cuando de pronto, justo al fondo y en la oscuridad, vi a una mujer vestida de negro. Esta me vio también y entró a una de las construcciones que yo resguardaba. Me asusté, pues pensé que posiblemente quisieran dañar el edificio o peor aún, grafitearlo. La alumbré con mi linterna y le grité que saliera de esa área, que no tenía autorización de estar ahí. Le pregunté cómo diablo logró entrar y no recibí ninguna respuesta. Ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por las escaleras justo al pie del primer piso. Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar ahí. Al subir por la oscura escalera, me invadió un escalofrío mortal, al grado que hasta me puso la piel de gallina al comprobar que no había nadie. Mi perro más fiel, quien me acompañó, empezó a llorar y a la vez a esconderse tras de mí, como diciéndome que algo no estaba bien. Noté que el perro estaba desquiciado y al ver esa mueca de horror en su rostro, comprendí que eso no era de este mundo. Y entonces bajé tan rápido la escalera como pude, pero ya era tarde. De repente, este demonio con alas y un rostro podrido, putrefacto, en forma de mujer, se me apareció de frente. Era una mezcla de algo no humano, que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca antes había visto. El miedo me invadió por completo. Sus pies no tocaban el piso, su rostro estaba seco, no tenía ojos. Entonces me paralicé. Estaba a punto de darme un paro cardíaco, ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme. Mi perro, muy valiente, olió mi muerte
y me jalaba con su hocico para que no lo viera de frente y esta cosa no me tocara. Mi perro no paraba de ladrar, a pesar de estar al borde de la locura, al igual que yo. No le importaba y me seguía jalando. En ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara, que no quería seguir viendo eso. Casi sin alientos y con el corazón acelerado a todo lo que da, y a punto de morir de la impresión, mi perro comenzó a ladrar de nuevo, y cuando abrí mis ojos, esa bestia nocturna que emanaba posiblemente del infierno ya no estaba. Como pude, traté de salir de ese oscuro lugar, pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí, y no le estaba yendo nada bien. Cuando este salió de pronto disparado hacia la pared, no lo pensé más y corrí como pude. Del mismo miedo, rodé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros. Me incorporé y ya sin fuerzas y sin aliento, llegué hasta el otro puesto de vigilancia, donde estaban dos policías que me vieron con la cara de horror y me preguntaron qué sucedía. Después de reponerme un poco, les conté lo que había visto y ahí uno de ellos me contestó que él días atrás había visto una enorme ave grande, igual a la que yo describía. Permanecí en su puesto de supervisión hasta que amaneció. Ya no quise volver a mi puesto de trabajo. Todo me cambió la vida. No sé qué era esa cosa, porque andaba ahí asustando y peor aún, apareciéndose a altas horas de la madrugada. Me cuentan que ese lugar era un monte donde anteriormente hacían sacrificios las brujas y chupaban niños. Al día de hoy está comprobado que donde yo me encontraba vigilando es un lugar donde en fechas paganas estas bestias se reúnen a devorar niños y a beber su sangre. Esto continúa hasta fechas recientes. El Arrancavidas, basado en un hecho real por José Santillano. Este acontecimiento ocurrió hace como 4 años, y en estos momentos aún siento escalofríos, pero quisiera contarles mi historia para ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí. Yo iba semanalmente a la casa de un tío que vivía en Sierra Ventana, y ya había semanas acerca de un rumor de que la muerte estaba rondando por la colonia, porque muchos vecinos e incluso mi tío decían que a las 3 de la mañana se escuchaba que pasaba un caballo, el cual se detenía ciertos segundos y se volvía a escuchar hasta las 3:30. Pero todo comenzó a tornarse oscuro y raro, porque recuerdo que yo veía a los vecinos normal, quiero decir, sin problemas de salud, pero comenzaron a suceder cosas extrañas. De repente comenzaban a fallecer. Creíamos que eran cosas naturales o del destino, pero, como mencioné anteriormente, yo visitaba semanalmente a mi tío, y cada que iba me decían que había fallecido alguien nuevo, y así siguió pasando como 3 semanas seguidas. En pocas palabras, la gente iba falleciendo con pocos días de distancia. Al principio me asusté, pero a la siguiente semana pasó algo muy extraño. Mi tío me había contado que estaba hablando con su amigo que vivía a un par de cuadras de él. Me dijo que estaban hablando muy bien y a la vez sentía que algo malo iba a pasar con él. Tenía toda la razón, porque al día siguiente nos enteramos de que se había quitado la vida sin ninguna razón. Pero ahora comienza lo triste. Pasó una semana más y mi tío se enfermó muy fuerte. Llegó a quedar 3 semanas en cama. Mientras él estaba en cama, más gente seguía falleciendo. La mayoría eran ancianos. Todo ocurrió en el transcurso de lo que duró en la cama.
Cerca de la tercera semana, mi tía me dijo que mi tío había fallecido. Rápido fuimos a Sierra Ventana. Soy de Juárez, Nuevo León. Cuando llegamos, mi familia y yo, el ambiente se sentía muy pesado. Recuerdo que las calles se veían muy tristes y solas. Tenían un árbol gigante en el patio, y ese día el árbol tiró muchas hojas y se veía bastante deteriorado. Fue muy triste ver a mi tío así. Toda la colonia comenzó a hacer rosarios y cosas así, porque decían que la muerte andaba rondando muy cerca. Ya con ese suceso del tío, la familia se asustó y decidió vender la casa, porque si no, quizá la muerte podría acercarse también a nosotros. Hasta hoy, nadie de la familia ha vuelto a visitar o pasar por la casa de mi tío. Me gustaría saber, en realidad, si a alguien más le ha ocurrido este acontecimiento. El alma de un padre. Relato basado en hechos reales por Adriana Villarreal. Había pasado algún tiempo desde que mi padre falleció debido a un derrame cerebral a la corta edad de 42 años. Mi madre se sumió en un vórtice de dolor inconcebible. En ese entonces yo era un adolescente de 16 años y poco a poco me alejaba de ella porque no soportaba ver cómo se consumía por el dolor. Mi único consuelo fueron los amigos que a menudo usaban cierto tipo de estupefacientes y nunca faltaba quien te ofrezca esto para que no te sintieras tan mal. Sin embargo, una sustancia te impulsa a otras y llega el momento en el que no sabes cómo salir de la trampa que tú mismo armaste y en la que tú mismo caíste. En ese entonces no sabía cómo acercarme a mi madre y pedirle ayuda para salir de estos problemas, porque de antemano sabía que ella aún no superaba el fallecimiento de mi padre. Así que decidí mantenerme con esa actitud autodestructiva. Mi madre, aunque pasaba por momentos muy difíciles, pudo percatarse de mi actitud y malas compañías que había empezado a frecuentar. Una tarde mi mamá y yo nos sentamos a dialogar y logré reunir el valor necesario para confesarle mi situación. Mi madre lloró desconsoladamente porque se sintió responsable de que yo hubiera caído en el mundo de las adicciones. Creía que fue egoísta al pensar solo en su dolor y no se ocupó de acompañarme para superar el duelo juntos. Esa tarde me prometió que no volvería a dejarme sufrir a solas. Además me dijo que cuando el dolor se comparte es más fácil superarlo porque se divide en dos lados. Nos abrazamos, lloramos y prometimos que ambos pondríamos todo de nuestra parte para salir de esta nueva prueba. Luego de esto, los dos nos fuimos a dormir en la misma cama. Esa noche teníamos ganas de que el tiempo volviera atrás y que pudiera volver a ser un pequeño que dormía en su regazo. Nos abrazamos aún llorando y así nos quedamos dormidos. De pronto, en el patio lateral de la casa, se escuchó un estruendo que nos despertó. Fuimos a ver qué era lo que sucedía y a través de la ventana pudimos observar cómo una mesa del exterior era lanzada por una fuerza invisible. Esto sucedió en más de una ocasión y no sabíamos si salir o quedarnos resguardados dentro de nuestro hogar. De pronto mi madre me dijo: «Seguro es tu papá, que está muy molesto por lo que está pasando contigo y porque yo te ignoré tanto tiempo». Al pronunciar estas palabras, la actividad paranormal cesó, confirmando que así era. Pasando algún tiempo, yo seguía metido en las adicciones, puesto que no es nada fácil superar un vicio como tal. Una noche, cuando estaba con mis amigos, uno de ellos me comentó
que en la oscuridad podía ver una sombra detrás de mí. Yo no le creí, sino que me burlé de él porque pensaba que estaba alucinando. Luego de un rato, decidimos ir a la tienda de la esquina para comprar unos cigarros, y como estaba bastante cerca, nos fuimos caminando. Íbamos platicando. Las calles eran oscuras, cuando de frente se aproximaba un auto con las luces encendidas, por supuesto, y fue entonces que mi amigo gritó asustado: «¡Es tu papá! ¡Ya lo pude ver!». En cuanto señaló con su mano hacia atrás de mí, volteé y pude comprobar que realmente era mi papá o su espíritu, el cual no podía dejarme a solas. Esa noche ya no fuimos a la tienda, mejor volvimos a mi casa, y yo me sentía muy mal por ese suceso. Así que mis amigos se fueron a su casa cada uno. Yo jamás le conté a mi mamá lo que pasó esa noche. De todas formas, yo seguía consumiendo esas cosas y no podía alejarme de mis amigos, porque consideraba que eran mi único apoyo. Lamentablemente, una mañana tuve un accidente de auto debido a una convulsión que sufrí a causa de uno de los estupefacientes. Luego de aquel percance, le avisaron a mi mamá y de inmediato se trasladó al hospital. Para entonces ya había sido estabilizado. Mi madre pasó a verme en el área de urgencias. Cuando la vi entrar al cubículo, me eché a llorar y entonces le conté que al momento del accidente pude ver el reflejo del rostro de mi padre en el espejo retrovisor y supuse que él me cuidaba desde el más allá. Y si ahora estaba vivo, fue porque mi papá me cuidó. El alma de mi padre no podía descansar, puesto que yo necesitaba de él, hoy más que nunca. En ese momento prometí no volver a usar esas cosas, y el doctor me recetó medicamento para controlar los ataques de epilepsia que habían empezado a aquejarme, y la ansiedad que sentía por la abstinencia. A partir de entonces, mi mamá y yo somos más unidos y nos apoyamos mutuamente. En otras ocasiones hemos vuelto a sentir la presencia de mi padre, y generalmente es cuando se produce algún problema en nuestro hogar. Ahora sé que él siempre está presente en nuestras vidas, y tal vez no descansará hasta que estemos reunidos los tres. Mi otro yo. Relato basado en hechos reales por Sergio Martínez. Escrito y adaptado por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Te cuento mi relato brevemente. En el año 2011 tuve una experiencia un poco extraña. Iba llegando a mi casa a las 10 de la noche. Entré por el garage de mi casa. Busqué las llaves para abrir la puerta principal, cuando escuché por detrás un ruido. Al girar mi cuerpo, pude verlo a él. Un personaje del sexo masculino, alto y como de 35 años. Era delgado, y a través de la poca luz que daba del garage, pude ver que llevaba ropa oscura. Sin embargo, su rostro no lo pude vislumbrar perfectamente. Entonces esa persona da un brinco. Al ver yo sorprendido eso, rápidamente se me ocurre revisar si se había escondido en alguna parte o en alguna esquina. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No había absolutamente nadie. Ese día era un miércoles del mes de agosto. En ese tiempo me dedicaba a otros menesteres que los de ahora. Ese día había ya terminado mis labores. Cuando te digo, yo venía muy despreocupado y un poco cansado. Lo único que quería era ya descansar. Traía unas cosas cargando y al ver que ya estaba a escasos metros de mi casa, apresuré el paso y fue cuando me topé nuevamente con ese hombre. A 10 metros lo vi, y como te mencioné anteriormente,
Había dejado la luz del garage encendida. Al principio, al toparme con él, solo vi su silueta, pero al acercarme más, pude comprobar que ciertamente era una persona de carne y hueso. En esa época, mi hija ya se había juntado con el novio, por lo que yo me encontraba completamente solo, y no había forma de que algún familiar estuviera dentro de la casa. La reja se encontraba cerrada. Ahora viene lo más interesante. Casi a las 2 de la madrugada, escuché ruidos en el patio de mi casa. Salí con un palo a revisar. Era difícil que alguien se adentrara al patio, pues tiene barandal fuerte y las bardas son grandes con picos. Es imposible saltarlas. Entonces fue cuando volví a ver a esa persona que la luz de la luna daba un poco de brillo a su físico. Caminé varios pasos a él y ambos nos quedábamos viendo fijamente, digamos a unos 2 metros. Fue ahí cuando se me erizó la piel. Abrí los ojos más de lo normal y tragué saliva. Palpitó mi corazón como despertador de reloj. Esa persona era yo mismo. Sí, era yo. Estábamos frente a frente. Él también se veía sorprendido. Duramos casi 1 minuto viéndonos el uno al otro. Fue una experiencia extraña. Era como mi otro yo, pero de otra realidad o de otro mundo. Cuando reaccionamos, se echó sobre mí y corrió empujándome por un lado. Cuando giré, se desapareció por completo. No dejó rastro, pero yo me quedé helado. Lo busqué por toda la casa y nada. Terminé ya tarde y no pude dormir. A partir de ese momento, creo que existen otros universos, otros mundos, donde estamos viviendo nosotros mismos otras experiencias. En ese momento creo que por alguna razón se cruzaron los universos. Esa es mi experiencia, espero les guste. Corría el año del 2013. Mi esposo y yo estábamos pasando por una muy mala racha. Él siempre se la pasaba diciendo que yo era una mujer infiel y que coqueteaba con todos los hombres que conocía. Hasta se ponía celoso de mis cuñados y de su propio sobrino. Todo el tiempo estaba de mal humor y siempre criticaba mi modo de vestir. Decía que la casa estaba muy sucia y que la comida era un asco. Total, que yo sentía que todo lo que tenía que ver conmigo le molestaba, y eso repercutía en el estado de ánimo mío y en el de mis hijos. La mayor ya tenía 16 años y la otra 14. Mi pequeño hijo apenas tenía 9 años. Pero se percataban de la actitud que tenía mi esposo hacia mí. Eso los ponía muy tristes, y cuando escuchaban que su papá comenzaba a decir todas esas cosas, después me encontraban llorando. Les daba mucho coraje y yo no quería que le guardaran rencor. Siempre traté de explicarles que su papá tenía una enfermedad que se llamaba celotipia y que el psicólogo le había recetado una medicina para que no estuviera siempre tan alterado, pero que él no quería molestarse porque pensaba que le haría más daño que bien. Una mañana de abril, antes de que mi esposo se fuera a trabajar, decidí que ese día no mandaría a los niños a la escuela porque tenía muchas ganas de estar sola con ellos. Así que él se fue a las 6:15 de la mañana y yo no llevé a los niños a la escuela. Por supuesto que él no se dio cuenta, porque se hubiera molestado mucho conmigo, puesto que consideraba que estaba enseñándoles a ser unos irresponsables. Esa mañana me dormí un rato y a eso de las 9 desperté, con la idea de que si tomaba las pastillas que mi esposo no quería, ya por fin dejaría de sufrir sus malos tratos. Así que, sin despertar a mis niños, me levanté y me tomé toda la cajita de pastillas,
que eran unas 30 aproximadamente, y me volví a acostar. Pasados unos minutos, no sé cuántos, mi hija de 14 vino a mi cuarto porque necesitaba unas toallas sanitarias y no las encontraba. Total, que se percató de que yo estaba actuando extraño y me preguntó qué tenía. Así que le dije que me había tomado las pastillas de su papá, pero que no se preocupara. Ella tuvo mucho miedo y levantó a sus hermanos, y entre todos decidieron que le llamarían a mi esposo para decirle lo que pasaba. Para ese momento yo solo podía verlos moverse frente a mí, pero no entendía qué era lo que ocurría. No sé cuánto tiempo pasó, porque me quedaba dormida y luego despertaba, pero de pronto mi esposo ya estaba en la casa. Entre sueños recuerdo que me cargó y me puso en el carro. De pronto ya estábamos en el hospital y a mí me pusieron en una camilla. Luego, un dolor horrible en la garganta y en la nariz me hizo reaccionar. Era el momento en el que me atravesaban una sonda plástica para realizarme un lavado intestinal. Mientras todo esto sucedía, había 2 doctoras conmigo que trataban de mantenerme consciente y me preguntaban ¿por qué había hecho eso? Era todo lo que yo escuchaba decir. Se notaba la desesperación en su rostro, pero lo que más me impresionó fue que cuando liberaron el líquido dentro de mi organismo, comencé a vomitar y al enderezar mi cuerpo pude ver a un hombre que antes no estaba ahí. Creí que era un médico, pero luego me percaté de su vestidura y de sus ojos. Esos ojos que me veían con tanta tristeza y que a su vez me hacían sentir tan culpable. Cuando terminé de vomitar, las doctoras me dijeron que me quedaría ahí por un momento y que pronto regresarían. Entonces pasó un rato y el hombre que vi anteriormente volvió a estar frente a mí y me dijo: «No te fuiste porque no es tiempo. Te espera una gran responsabilidad con los hijos que te hemos enviado y no lo vuelvas a intentar. Tendrás noticias de la razón por la que no lograste tu propósito». Eso fue lo único que dijo y de pronto desapareció. Esa misma tarde me dieron de alta y a mi esposo le hicieron una investigación para deducir la razón por la que yo había atentado contra mi vida. Por supuesto, él negó cualquier problema familiar, pero estaba el expediente del psicólogo en el que se le diagnosticó celotipia y los medicamentos que se le habían sido recetados. Ya en nuestro hogar, su actitud fue de enojo hacia mí por haberlo expuesto y continuó tratándome igual o peor que antes. Pero yo recordaba las palabras de aquel hombre que vi en el hospital. A mi esposo le diagnosticaron una enfermedad que se define como FPI y que lamentablemente no tiene cura. Entonces comprendí de lo que hablaba aquel hombre en el hospital. Él sabía que mis hijos necesitarían al menos a su madre y que por eso yo no pude lograr lo que tanto deseaba en ese momento. Mi historia no es de terror, pero sí es una experiencia un poco paranormal, pues ese hombre que vi lo sigo soñando y me dice que es un cuidador del otro lado. No sé exactamente a qué se refiere. Eso es lo único que sé de él. Muchas gracias y espero puedan narrar mi historia. Recuerden que no estamos solos. Éramos una serie de compañeros que estábamos en la escuela preparatoria. Esa edad en la que piensas que las cosas malas nunca te pasan a ti, sino que le suceden a personas que se encuentran muy lejos de tu círculo social. El grupo era mixto, habíamos chicos y chicas de entre 16 y 19 años de edad aproximadamente. Y íbamos a salir de vacaciones en el año de 1989, ya casi los 90. Nos creíamos de mera onda. Claro que a comparación de las diversiones de ahora, nosotros éramos unos angelitos. Lo más malo que hacíamos era embriagarnos y jugar entre nosotros.
pero tener relaciones con las compañeras era algo súper malo. Lo que sí estaba en onda era fumar. Si tú fumabas, eras de los elegantes del grupito. Total, que íbamos a salir de vacaciones y queríamos hacer una excursión de despedida, ya fuera a rentar una pequeña quinta o realizar un corto y cercano viaje, porque además teníamos que ver cuánto dinero teníamos que gastar, porque nuestros padres no eran ricos y pues teníamos que acomodarnos a nuestras posibilidades. En esas divagaciones estábamos, cuando una de las chicas del grupo mencionó que sus tíos tenían un terreno con una casita allá por la hacienda El Mamulique, Salinas Victoria, y que tal vez le prestarían el lugar. Todos nos alborotamos porque nos ahorraríamos un buen dinero y aparte no estaba tan lejos. Podríamos llevar víveres y bebidas, música, y el ambiente lo pondríamos nosotros. Dicha amiga, que se llamaba Elena, fue la heroína del fin del curso, porque consiguió que su tío nos prestara el terreno y el señor amablemente fue a limpiar la maleza una semana antes, al igual que la pequeña casita que tenía todo lo indispensable para cocinar y bañarte, pero solo contaba con 2 camas matrimoniales. Así que todos nos pusimos a conseguir casas de campaña y bolsas, porque ya en total éramos como 18 personas y ni de chiste cabíamos en la casita. Se llegó el día de ir a nuestro deseado paseo. Todos sacamos permiso, casi por escrito. Era sábado a las 7 de la mañana para aprovechar todo el día y el domingo también. Íbamos en 4 carros, todos bien amontonados, pero a esa edad te vale madre. A esas horas, entre todos juntamos el dinero y nos fuimos a comprar los víveres, cigarros y alcohol. Luego de ir a varios sitios, nos dirigimos al terreno del tío de Elena, llegando allá aproximadamente a las 12:30 del día. Pues bien, llegamos. Recorrimos el lugar que medía unos 3000 metros. Había árboles, una noria vieja que no tenía agua, pero el tío nos había juntado agua en unos barriles para ir al baño y bañarnos. Nosotros llevamos 2 garrafones con agua para beber. Empezamos a preparar todo para la comida y a las 3 más o menos ya estábamos comiendo, por aquello de que íbamos a beber alcohol y así no nos embriagaríamos tan fácilmente. Limpiamos nuestro desorden y como a eso de las 5:30 se empezó a tomar cerveza. Yo en lo personal preferí tomar tequila. Casi todas las chavas tomaron bebidas preparadas para que no se les fuera a subir. Pronto empezó a oscurecer y nos pusimos a armar las 4 casas de campaña que conseguimos. Cuando ya quedaron listas, pusimos un estéreo que llevaba Rogelio, otro amigo, y nos dispusimos a disfrutar nuestra velada. El tiempo se pasa deprisa cuando te lo estás pasando muy bien, así que muy pronto fueron las 3 de la madrugada y algunas chicas ya estaban pasadas de copas, así que ellas tuvieron el privilegio de dormir en las camas de la casita. Los demás seguíamos con el ambiente y se nos ocurrió apagar la música y ponernos a contar cosas de terror. Cabe señalar que la casa más cercana al terreno estaba como a 1 kilómetro. De pronto, mientras estábamos platicando esas historias tenebrosas, escuchamos unas carcajadas de mujer. Enrique, que era el que más sabía de cosas de campo, dijo que eran zorras que hacían ese sonido. De pronto, en ese momento, pasó una gran nave blanca por encima de los 13 que estábamos reunidos alrededor de la fogata. De nuevo, se escuchó la carcajada pero más fuerte. Esto ya nos asustó horrible a todos y corrimos hacia adentro de la casa. Cerramos todo muy bien y afuera se quedó la fogata, las bebidas y todo. Pasaron unos minutos y por la ventana vimos cómo la fogata se convirtió en una llamarada que se formaba con unos remolinos. Después empezamos a escuchar cómo una bestia o un animal enorme comenzaba a correr y a bramar alrededor de la casa. Las chicas, que ya estaban dormidas, despertaron.
A todos se nos pasó la borrachera y teníamos miedo de que ese animal fuera a romper la puerta y entrar a atacarnos. Así estuvimos como por media hora y luego todo se calmó. Solo esperamos a que se asomaran los primeros rayos del sol. Recogimos todo y nos regresamos a Monterrey. Elena no le dijo nada a su tío, pero a ninguno de nosotros se nos ha podido olvidar esa terrible experiencia. Mi papá me cuenta que en los años de 1960 a 1970, en los municipios retirados del área metropolitana de Monterrey, aún podía realizar viajes de cacería y pesca, porque en los cerros que nos rodean existía una diversidad de fauna que actualmente hemos ido desalojando con nuestras construcciones o extinguiendo con las prácticas de cacería furtiva. Cuenta mi padre que en aquellos años él trabajaba en la compañía Phillips y que en su lugar de trabajo había varios compañeros que disfrutaban de salir los fines de semana para hacer excursiones a los cerros y así poder hacer algo de cacería y pesca. Cuando tenían suerte podían cazar desde conejos, venados, jabalíes, y en una ocasión les tocó ver un puma, pero tuvieron miedo de que sus armas no fueran lo suficientemente poderosas para el felino, así que solo se escondieron para que no les pasara nada. Pues bien, un fin de semana del mes de junio, mi papá y sus amigos se pusieron de acuerdo para ir al cerro a hacer cacería. Todos se organizaron y compraron los víveres necesarios para pasar un día y medio en las montañas. Salieron del trabajo el viernes a las 6 y se quedaron de ver a partir del sábado a las 6 de la mañana. En total, eran 4 compañeros los que irían. Se encontraron en el lugar de reunión y partieron con rumbo al Cerro de la Silla y empezaron a armar lo que sería su campamento, que consistía en construir con ramas un pequeño refugio y acomodar leño cerca, para cuando fuera necesario iniciar un fuego para cocinar por la tarde, ya que llevaban lonche para mediodía. El día pasó como en otras ocasiones. Cazaron algunos conejos y con eso se dieron por bien servidos. Llegó la hora de cocinarlos y decidieron que más tarde irían a la orilla del río La Silla para ver si tenían suerte para pescar algo. Ya eran más de las 6 cuando terminaron de recoger los trastes y se dirigieron al río. Los 4 estaban a la orilla de aquel río, muy concentrados y en silencio para no espantar a los peces. De pronto todos vieron que de aquella orilla salía una mujer completamente desnuda y se veía bastante bella. Mi papá y sus compañeros no sabían qué pensar y le empezaron a preguntar si estaba perdida. La mujer no respondió y únicamente empezó a tocarse a sí misma de manera tentadora. Uno de los compañeros quería ir a encontrarse con aquella muchacha, pues se le encendió el deseo, mientras que los otros 3 le decían que no lo hiciera, porque tal vez era una bruja, pero aquel hombre estaba hipnotizado con la belleza de tal dama. Comenzó a introducirse al río y de pronto la mujer apareció mucho más cerca de ellos. Fue entonces que no dudaron de que aquella situación era paranormal. Cuando faltaban unos 3 metros para que aquel hombre estuviera en los brazos de la mujer, los demás entraron al río y salvaron a su compañero, que se comportó como si hubiera despertado de un mal sueño. Entonces la mujer empezó a retirarse, maldiciendo a los hombres, y se comenzó a transformar en una anciana decrépita, que se retiraba hasta la orilla del río. Ya estando en tierra firme, se convirtió en un ave oscura y grande, que mi papá y sus compañeros no supieron distinguir. No sabían si era una lechuza, un buitre o un cuervo enorme. Entonces se echaron a correr al campamento. Muy apenas llegaron y se dieron cuenta
que esa ave los estaba siguiendo, de modo que recogieron solo sus mochilas y dejaron atrás todos los trastes, cobijas y utensilios. Subieron a las motocicletas que usaban para trasladarse y huyeron de aquel lugar. Dice que el ave los siguió un buen tramo del camino y emitía unos sonidos parecidos a unas carcajadas y luego alaridos de dolor. Ya estando en faldas del cerro, ese animal dejó de seguirlos. Pero mi papá y sus compañeros no volvieron al lugar en donde les pasó este extraño suceso. Hace tiempo nos regalaron un gatito. Estaba recién nacido, pues la mamá del gatito murió y nosotros le pusimos de nombre Chester, pues el color del pelaje era medio anaranjado. Mi esposa batalló con los primeros días para que comiera o tomara leche. Ella no quería que se muriera. Lo bueno fue que logró hacer que comiera y así fue creciendo. Se le enseñó en dónde podía subirse y en dónde no. También se le enseñó dónde hacer sus necesidades. Era muy juguetón. Fue creciendo y no se le despegaba a mi esposa. Los niños lo bañaban seguido, pues estaba siempre adentro de la casa. Cosa bastante chistosa, pues los vecinos le decían que parecía perrito, pues si mi esposa iba a la tienda, la seguía. Si iba por los niños a la escuela, igual la seguía. Se ponía a platicar con alguien y el gato se echaba muy cerca de ella. Cierta vez, mi esposa enfermó y hubo necesidad de internarla por un par de días. El gatito no se paró de su lugar donde dormía. Cuando regresó mi esposa a la casa, el gatito se levantó y se puso a comer. Así pasaron casi 3 años, y un día mi esposa fue de visita a casa de sus papás, pues a su mamá la acababan de operar de cáncer de mama y me pidió que si pasaba por ella después del trabajo. Y así lo hice. Cuando salí de mi trabajo me hablaron por teléfono diciéndome que mi esposa estaba internada muy grave en la clínica, a lo cual me dirigí de inmediato para allá. Cuando estaba por llegar vuelve a sonar mi celular y me dicen que acababa de fallecer. Llegué a la clínica y comencé los trámites de rigor. Después mandé por mis hijos a mi casa para yo hacer todos los trámites correspondientes, haciéndolo del velorio y el panteón, a lo cual el gato se quedó dentro de la casa y ésta se quedó toda cerrada sin ninguna parte por donde salir. Durante el tiempo que duró el velorio y el sepelio, el gato permaneció encerrado. Cuando al fin regresamos a casa, después de 3 días, recordamos que el gato se había quedado encerrado y lo empezamos a buscar, pero no lo encontramos, no había ninguna señal de él. Algunos días después, lo seguimos buscando, pero el gato no apareció por ninguna parte. Después de una semana volvimos al panteón a dejar la cruz y ahí estaba el gato. Lo recogimos y lo llevamos a casa. Al día siguiente ya no estaba de nueva cuenta en la casa, siendo que estaba totalmente cerrada, no había por donde saliera. Volvimos a ir al panteón y ahí estaba el gato, pero esta vez se encontraba sin vida. Lo que no nos explicamos, cómo se salió de la casa, si no había por dónde salirse ni la primera vez ni la segunda. La otra pregunta que nos hacemos es cómo llegó hasta el panteón si este está a unos 30 kilómetros de nuestra casa. Lo increíble de todo esto es que cómo pudo saber cuál era la tumba de mi esposa, pues este permanecía encima de ella como esperando que saliera. Después de un tiempo, escuchamos ruidos en la casa y algunos maullidos. Notamos que algunas cosas no estaban en su lugar, y lo que era mi cama en ocasiones la dejaba extendida, pero cuando regresaba, ésta se encontraba perfectamente tendida, mi ropa doblada y acomodada. Le cuestionaba a mis hijos sobre esto, a lo que me decían que ellos no entraban a mi recámara para nada en todo el día. Pero lo que sí es que escuchaban ruidos y cosas raras dentro de ella.
Por esos sucesos, le ofrecimos algunos rosarios por su eterno descanso y decidimos cambiarnos a otra casa por el bienestar de mis hijos, pues no era normal lo que estaba pasando ahí. Fui hasta la tumba de mi esposa a decirle que estábamos bien, que ella descansara en paz. En la casa donde vivíamos, algunos vecinos nos dicen que en ocasiones se escuchan maullidos dentro, pero la casa se encuentra deshabitada. El ropero maldito, basado en hechos reales de Adriana Villarreal. Ella era mi vecina, yo la apreciaba, es más, llegué a quererla, porque a mí nunca me trató mal. Al contrario, desde pequeña me invitaba a comer una pieza de pan con leche por las tardes, mientras que ella disfrutaba una gran taza de café y 2 o 3 cigarros durante la hora que yo estuviera con ella. A pesar de ser una niña y ella una señora de algunos 50 años, nuestras pláticas eran amenas e interesantes. Siempre había algo que hablar o alguna vecina a quien criticar. Pasaban los años y yo iba creciendo, y nuestra amistad nunca terminó. Aunque mis intereses iban cambiando, ella iba envejeciendo. Me pedía que le hiciera los mandados que necesitaba. Tenía 6 hijos varones y ya todos casados, los cuales la visitaban cada semana o cada 15 días, dependiendo de sus nueras, porque había algunas que no podía ver en pintura. Cuando yo tenía 17 años, la única hija mujer que tuvo ya tenía 30 y aún no se casaba. Se dedicaba a trabajar duro para que a su mamá no le faltara nada, aunque tenía la pensión de su esposo. Era viuda, pero nunca me platicó las circunstancias en las que su marido había muerto, y yo, por prudencia, jamás le pregunté. Ni siquiera tocaba el tema. Decía para mis adentros, si ella quiere contarme, ya me hubiera platicado del que fue su marido y la forma en que murió. Ella se llamaba Santos, pero los vecinos le decían Doña Diablos, porque con todos peleaba y a todos criticaba, pero a mí me quería mucho. El tiempo seguía su curso y Doña Santos empezó a ponerse enferma. Su hija Yolanda me pedía que le llevara de comer y que estuviera al pendiente de ella, cosa que hacía con gusto. Vivía justo al lado de la casa de mis padres. Yolanda siempre me ofreció un pago en efectivo por cuidar a su madre, pero yo jamás acepté, porque sentía que era un compromiso moral que tenía con mi amiga. Una noche pasó lo inevitable. Doña Santos murió. Por lo menos tuve la oportunidad de estar con ella unas horas antes de su partida y me dijo, cuando te cases te voy a regalar este ropero, señalándolo, y decía, es de roble, muy caro, tiene 3 generaciones en la familia, pero yo quiero que te lo quedes. Yo le agradecía, pero le explicaba que era mejor que se lo dejara a uno de sus hijos, para que continuara con su familia, y ella negaba con la cabeza, diciendo que ya lo tenía decidido y que Yolanda ya sabía que esa era su voluntad. Fui a su funeral. Sus hijos se portaron muy bien conmigo porque sabían que yo le hacía compañía a su madre. Terminó el servicio funerario y fue sepultada. No pude evitar derramar algunas lágrimas, aunque sus hijos se mantuvieron serenos y Yolanda lloraba desconsoladamente. El tiempo pasa pronto y es el mejor remedio para sanar las heridas. Como Yolanda se había quedado a vivir sola en la casa, seguido me quedaba a dormir con ella para hacerle compañía, hasta que, afortunadamente, encontró un hombre ya maduro, que se enamoró de ella, y ambos ya eran treintañeros. Decidieron casarse pronto. Yo estaba muy feliz por Yolanda. Nunca la había visto tan radiante. Se llegó el día de la boda y todo estuvo muy bonito, pero de aquel ropero que Doña Santos me había heredado, jamás volvimos a platicar. Hasta que unos días después de la boda, Yolanda me dijo que había soñado con su mamá y que le había dicho que no se le olvidara entregarme el ropero. Así fue,
Ese mismo día, cuando su esposo César llegó del trabajo, entre él y uno de mis hermanos cargaron el ropero y lo llevaron a mi casa, destinándolo en mi habitación. A mi mamá le gustó mucho porque vio que era de calidad y estaba muy bien cuidado, así que decidió que lo utilizaría para guardar todos los cobertores de invierno y así no se empolvarían. Pasando unos días, empecé a sentir en mi cuarto una vibra pesada y de pronto me daba miedo quedarme sola en mi recámara. Me parecía extraño, pero no decía nada. Pensaba que eran figuraciones mías. Mi hermana Iliana, que era 2 años mayor que yo, era perceptiva, y una noche pudo ver cómo del ropero salía una especie de niebla que se esparcía por el cuarto, y luego se extendía al resto de la casa. Cuando mi hermana me contó lo que observó, yo le creí, porque yo también sentí algo extraño en el ropero. Entonces decidí platicar con Yolanda para pedirle que me perdonara, pero que no podía quedarme con el ropero, porque estaban sucediendo cosas extrañas. Ella se impresionó con lo que le conté y me dijo que se lo regresara de nuevo a su casa. Nuevamente mi hermano y su esposo trasladaron el ropero a casa de Doña Santos y ahí se quedó. Yolanda me contó que ella y César también habían visto una niebla que salía de él y que en ocasiones se oían voces dentro del mismo, pero que no le daba miedo. Una noche, Yolanda vio cómo la niebla que salía del ropero se posó sobre César, mientras que éste dormía, y desde ese día empezó a sentirse enfermo. Él era un hombre alto y corpulento, pero de pronto empezó a perder mucho peso y a tener dificultades en su sistema psicomotor, porque empezó a caminar torpemente y en ocasiones se caía sin motivo. En el hospital le dijeron que como él trabajaba en un rastro, había contraído triquinosis y que su enfermedad iría empeorando hasta llevarlo a la tumba. La pobre Yolanda de por sí se casó muy mayor y su matrimonio duró tan poco que César falleció antes de cumplir 3 años de casados. Su único consuelo fue que tuvieron un bebé, que fue la mayor dicha de Yolanda. En cuanto al ropero, lo sacó a la basura y alguien se lo llevó sin saber qué era lo que maldecía al mueble. Sinceramente, espero que no haya cobrado la vida de alguien más. Mientras tanto, en lo personal, no me explico por qué Doña Santos quería que yo conservara ese ropero. ¿Acaso en realidad me odiaba? ¿O tal vez no tenía idea de la maldición que el ropero poseía? La Cruz Maldita. Relato basado en hechos reales de Arturo Pérez. Buenas noches. Les compartiré algo que ha estado pasando en mi vida desde hace varios meses. Antes, debo de dejarles en claro algunas cosas. No creo en Dios, no creo en espíritus, no creo en energías. No creo en absolutamente nada que no puedan ver mis ojos. Pero en los últimos meses, a raíz de una compra en internet, me han sucedido cosas que me han hecho considerar mi postura. No le tengo miedo a la oscuridad, ni a quedarme solo, ni a los panteones tampoco. No soy satánico, solo creo en lo que me importa, es lo que tú haces por ti y en tu vida. Ocasionalmente, juego a maldecir a supuestos demonios en presencia de mis amigos, ya que no me da miedo nada de eso. En realidad, me da risa y me divierte ver cómo todos se asustan. Yo simplemente me río y nunca he sufrido repercusiones por esto. Digamos que me hago el graciosito. Por allá en julio del 2017, se me ocurrió buscar una cruz para mi cuello, pero no era una cruz normal. Era una al revés. La vi en la página AliExpress, una que me gustó y decidí comprarla. Tardó una semana en llegar. Yo estaba ansioso, aunque para mí no significara nada. Me parecía muy bonita a la vista, y más porque estaba invertida y sabía que a la gente le daría miedo. El paquete venía de Hong Kong.
Ese día me sentí muy feliz, estaba muy satisfecho con mi compra. Me tomé varias fotografías y las compartí con amigos. Hasta ahí todo bien. Pero al día siguiente en la madrugada, estando dormido, tuve un sueño, no sé si llamarlo así, pero fue muy extraño. Soñé que estaba en mi habitación, en completa oscuridad, como si simplemente no pudiera abrir los ojos y escuchaba como un sonido de estática que cada vez incrementaba más su volumen. Al llegar a un punto altísimo, escuché un enorme aplauso dentro de mi sueño y en mi habitación, ya que abrí los ojos con el golpe. En este punto, yo no sospeché ni un poco de mi cruz, solo lo tomé como una pesadilla más, de esas que les puede pasar a cualquiera. A partir de ahí, una serie de acontecimientos extraños comenzó a ocurrir en mi vida y en mi día a día. Mis padres trabajaban y casi siempre, después de estudiar, me quedo solo en casa trabajando desde mi computadora. Al ser esta muy grande y tener pocas cosas, el eco es inevitable. En mis siestas vespertinas siempre me despertaban con portazos, tocaban la puerta principal, bajaba a ver quién era y nunca había nadie. Como el escéptico que soy yo, nunca sospeché de demonios, espíritus chocarreros o ese tipo de cosas. Comencé a ver sombras de reojo. Mientras estaba en la computadora, claramente llegué a ver espectros negros, pero cuando los volteaba a ver de lleno, no era nada, no había nadie ahí. Todo esto ocurrió durante aproximadamente un mes. Usaba mi cruz todos los días, solo me la quitaba para dormir. De regreso a la escuela, tuve unos días de tranquilidad. Rara vez me despertaba por las tardes y ya no veía las sombras. Llegué a pensar que eso me pasó por aburrimiento. Quizá mi mente creaba algo para entretenerme y no morir del aburrimiento que tenía. A los pocos días de escuela, dejé de usar la cruz porque simplemente quise ponerme otras cadenas que tenía guardadas. Digamos que la emoción por ella se me pasó. El primer día que la dejé de usar, tuve una pesadilla terrible. Soñé que tocaban mi puerta y estaba una silueta negra del otro lado, como a 3 metros de distancia. Tocaba y tocaba y yo simplemente no abría. Al segundo día me torcí un pie. Al tercer día amaneció muerta la mascota de la familia, un conejo que siempre dejábamos en el patio al aire libre. Era raro que muriera de un día para otro, estando en excelentes condiciones de salud. Solo había muchos pelos grises a su alrededor y plumas blancas. Nunca supimos qué pudo haberle pasado. Al cuarto día me puse la cadena, aún no sospechaba nada y nada pasó. Solo que la veía demasiado brillosa, por lo menos a como yo la recordaba. Aquí fue que empecé a jugar conmigo mismo y pensar que tal vez esto pasaba porque no usaba la cadena. Claro, me reía al pensarlo y me pareció divertido hacer la prueba. Gran error. Al siguiente día, uno de mis mejores amigos de la secundaria sufrió un accidente en motociclista muy fuerte sobre la avenida Universidad, que lo dejó varias semanas en reposo absoluto. Después de eso, no he querido volver a quitármela. Tengo miedo de que algo más grave pueda llegar a pasar. Siempre la traigo conmigo, aunque no siempre se vea. La traigo por debajo de las camisas. A veces pienso que todo es sugestión mía y dejo de usarla, pero siempre tiene que pasar algo malo, por más mínimo que sea. Cada que estoy completamente solo, me tocan la puerta en el lugar donde esté dentro de mi casa. Desde que tengo los sueños, nunca he abierto. Siempre tocan 3 veces, nada más. Mi historia no ha terminado. Constantemente veo cosas y he empezado a escuchar voces. Anteriormente eran solo golpes. Espero que esto no pase a mayores y les haya gustado mi historia. Muchas gracias. La muñeca. Enviado por Roberto, suscriptor del canal.
Mi esposa falleció en un accidente automovilístico cuando regresaba a casa del trabajo, hace aproximadamente un mes. Mi hija tiene 6 años y me pregunta constantemente cuándo volverá su madre. La cosa es que le he estado mintiendo a mi hija, diciendo que su madre fue a visitar a sus padres en China. Simplemente no tengo el corazón para decirle que el amor de mi vida murió en un accidente automovilístico. He estado tratando de olvidarlo porque es demasiado doloroso, pero solo me acuerdo de ella constantemente debido a mi hija. De todos modos, esto sucede durante todos los días. En realidad, no llevé a mi hija al funeral porque pensé que podría haber estado demasiado triste. Podría haberse puesto muy mal, pero por favor, no me juzgues. Estoy tratando de hacer lo mejor para mi hija. He estado demasiado deprimido, pensando en cómo le diré a mi hija. No tengo más motivación en mi vida porque mi esposa se ha ido. Mi hija es mi único motor ahora, y sé que tendré que decírselo tarde o temprano. La semana pasada fui a la tienda con mi hija, y ella vio una muñeca que quería. El precio era de 2,000 pesos por la muñeca. Honestamente pensé que era demasiado, pero en ese momento me sentí tan culpable que decidí comprar la maldita muñeca para mi hija. Ella estaba tan feliz y me dijo que yo era el mejor papá del mundo. Para aquellos de ustedes que tienen hijos, saben lo maravilloso que es escuchar que son un padre increíble. Camino a casa le pregunté cómo quería que se llamara su muñeca. Por ser anónimo, el nombre de mi esposa será Laura. Justo cuando pensaba que mi vida no podía empeorar, mi hija, a la que llamaré Janet, llamó a su muñeca Laura. En realidad no sabía qué hacer, pero decidí seguir con eso. Ese mismo día hice la cena para mi hija. Ella seguía preguntándome cuándo iba a volver su madre, pero me encogí de hombros diciendo que pronto volvería a casa. Le mentí y le dije que su madre estaba en un viaje de negocios y que estaría en casa a finales de mes. Ahora no sé qué sucederá a final del mes, pero me preocuparé por eso luego. Después de la cena, decidió ir a la sala a jugar con su nueva muñeca. Ella ha estado jugando con la muñeca todo el tiempo desde que llegamos a casa. Fui a lavar los platos con los auriculares porque me aburro bastante. Lo más extraño sucedió cuando estaba lavando los platos. Escuché la voz de Laura. Estaba confundido, pero estaba seguro de que era su voz. Podría reconocerla en cualquier parte. Escuchaba que decía mi nombre y lloraba. Pensé que era mi mente haciendo trucos. Estaba sudando un poco. Regresé a la mesa solo para encontrar a la muñeca en el asiento de mi esposa. Llamé a Janet y le pregunté por qué había llevado a la muñeca a la mesa, cuando era una regla no traer ningún juguete a ella. Janet sonrió y me dijo de forma escalofriante: porque mamá me dijo que lo hiciera. Me quedé ahí en silencio durante 20 segundos. Lo extraño, juro por Dios que vi que los ojos de la muñeca se movían por sí mismos. Eso fue bastante aterrador y me dio miedo. Miré a Janet solo para encontrarla sonriendo. Le pregunté por qué sonreía. Janet me miró y me dijo: mamá me dijo que pronto llegará a casa. Le respondí que ella llegaría a casa a finales del mes y le dije que subiera las escaleras para prepararse para ir a la cama. Metí a mi hija a dormir. Regresé a mi habitación, pero todavía estaba pensando en lo que estaba pasando. Durante los siguientes días no pasó nada, hasta el día de ayer. Regresé del trabajo a casa y la muñeca estaba a un lado de la estufa. La estufa se encontraba encendida. Obviamente estaba bastante furioso con Janet, porque ella sabía que no debía encender la estufa. Ella me miró y me dijo que ella no la había encendido. Le pregunté: bueno, eres la única que está aquí abajo, entonces ¿quién lo hizo? La siguiente oración hizo que mi corazón se detuviera. Papá, lo hizo mamá. Ella está de vuelta. Me quedé en silencio por 1 minuto entero. Finalmente le dije: mamá no está en casa. Después ella respondió: ¿de qué estás hablando? Ella está ahí, apuntando a la muñeca.
Me enojé y le dije que subiera a su habitación, y ella comenzó a llorar. Me sentí muy mal, así que decidí hablar con ella en su habitación para calmarla. Cuando miré el reloj para ver la hora, no bromeo, se los juro, el reloj marcaba las 6:66. No sé qué más hacer, las cosas se han puesto un poco intensas. El ambiente se siente muy pesado y por las noches se escuchan pasos y ruidos. He estado pensando en qué hacer, pero estoy tan confundido y honestamente asustado. No solo asustado por mí, sino también por mi hija. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre objetos malditos. Si tienes alguna experiencia similar, házmela saber en los comentarios o puedes enviarla a mi correo. Muchas gracias. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.